Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo a su canal favorito. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Hoy, estoy que no quepo en mí de la emoción. Vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, les hará palpitar el corazón, especialmente a los que como yo, se desviven por las historias de amor épicas, las tramas apasionantes y por supuesto por el inigualable encanto de las producciones turcas. Y es que ¿quién no ha soñado con ver a sus parejas favoritas de la pantalla chica, esas que nos robaron el aliento y nos hicieron creer en el amor verdadero, reunidas nuevamente en una producción que nos haga suspirar y emocionarnos hasta las lágrimas? Pues prepárense porque la fantasía podría estar a punto de hacerse realidad. Hoy vamos a desentrañar los misterios, las especulaciones, los rumores más candentes y crucemos los dedos, las futuras realidades que rodean la posible reunión cinematográfica de dos de las estrellas más queridas y aclamadas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos míos, estamos hablando nada más y nada menos que de la posibilidad de que la mágica y romántica Venecia romántica reviva el fuego del amor en la gran pantalla, transportándonos a un mundo de ensueño, de canales y góndolas, de secretos y pasiones. Así que agarren sus palomitas, preparen sus pañuelos y acompáñenme en este viaje emocionante a través de los entresijos de esta prometedora noticia. Les prometo que les contaré todo lo que he podido investigar, lo que he escuchado en los pasillos de la industria y por supuesto, lo que todos nosotros, los fans incondicionales, estamos deseando con todas nuestras fuerzas. Y antes de que la emoción me consuma por completo y se me olvide, un pequeño recordatorio para los nuevos suscriptores que nos acompañan por primera vez: sean bienvenidos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y así no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos una avalancha de novedades sobre el apasionante mundo de las novelas turcas que les van a encantar, desde análisis profundos de las tramas hasta entrevistas exclusivas y noticias de última hora sobre sus actores y actrices favoritos. Este es el lugar para estar al tanto de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que realmente nos interesa. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno turco, permítanme presentarles a los protagonistas de esta posible maravilla cinematográfica. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes y talentosas que han surgido de la industria televisiva turca. Su carisma, su talento actoral y su capacidad para conectar con el público los han convertido en ídolos a nivel mundial, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Juntos, y esto es lo que los catapultó a la fama, protagonizaron la inolvidable Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador o El Pájaro Soñador. Esta serie, que se convirtió en un auténtico fenómeno global, trascendió fronteras y culturas, logrando un éxito sin precedentes. La historia, una deliciosa mezcla de comedia romántica y drama, cautivó a millones de espectadores con su trama llena de giros inesperados, sus personajes entrañables y por supuesto, la química innegable y arrolladora que emanaba de sus dos protagonistas. La trama de Pájaro Soñador giraba en torno a Sanem, una joven soñadora y llena de aspiraciones, que trabaja en una tienda de comestibles y sueña con convertirse en escritora. Su vida da un giro inesperado cuando, por azares del destino, se ve envuelta en el mundo de la publicidad y conoce a Can, un apuesto y talentoso fotógrafo de renombre internacional que regresa a su ciudad natal. La conexión entre ellos fue instantánea, una chispa que se encendió desde el primer momento y que prometía un amor inolvidable. Sus idas y venidas, sus encuentros y desencuentros, sus alegrías y tristezas, sus momentos de ternura y sus discusiones acaloradas, mantuvieron a los espectadores pegados a la pantalla durante meses, semana tras semana, esperando ansiosamente cada nuevo episodio. La serie no solo les brindó a Can Yaman y Demet Özdemir fama y reconocimiento a nivel mundial, sino que también consolidó una legión de fans incondicionales que se enamoraron perdidamente de la historia y, por supuesto, de la pareja protagonista. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era simplemente palpable, algo que traslucía en cada mirada, en cada gesto, en cada interacción. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, la naturalidad con la que se complementaban en escena, generaban una conexión especial que trascendía la ficción y que hacía creer a los espectadores que estaban presenciando un amor real. Esta conexión, esta magia, alimentó aún más los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla, aunque ellos siempre mantuvieron una postura muy profesional, respetuosa y discreta. Lo cierto es que su interpretación fue tan convincente, su conexión fue tan poderosa, que para muchos, para millones de fans en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir eran la pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida real.
Y aunque el tiempo ha pasado y ambos han continuado sus carreras por caminos separados, cosechando éxitos individuales, la pasión, el deseo y la esperanza de verlos reunidos en algún proyecto, en alguna producción que los vuelva a unir en la gran pantalla, sigue viva, más latente y ardiente que nunca. Y es aquí, en este punto crucial, donde entra en escena Venecia Romántica. Hace relativamente poco tiempo comenzaron a circular con fuerza rumores y especulaciones sobre la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaran juntos una película ambientada en la mágica y romántica ciudad de Venecia. Imaginen por un instante la escena, la majestuosidad de los canales venecianos, las tradicionales góndolas surcando las aguas, los puentes históricos que conectan las distintas islas, la arquitectura impresionante que nos transporta a otra época, el escenario perfecto, la locación ideal para una historia de amor inolvidable, para un reencuentro que podría cambiarlo todo. La sola idea, el concepto en sí mismo, ya es un sueño hecho realidad para los millones de fans que han soñado con verlos juntos de nuevo. Pero, ¿de dónde proviene esta información? ¿Hay algo de cierto en todo esto? ¿Hay alguna base sólida para estas especulaciones? ¿O simplemente estamos ante un anhelo colectivo que se ha transformado en rumor? Pues bien, los rumores comenzaron a tomar fuerza a raíz de diferentes señales y pistas. Primero, y esto es algo habitual en estos tiempos, hubo ciertas publicaciones en redes sociales, comentarios, mensajes en foros y plataformas especializadas, y algunas filtraciones que mencionaban la posibilidad de este ambicioso proyecto. Los fanáticos, siempre atentos y perspicaces, fueron los primeros en detectar las señales y en empezar a propagar la noticia. Segundo, y esto es quizás lo más emocionante y prometedor, se habló de reuniones y negociaciones entre importantes productoras de cine y televisión y los representantes de ambos actores. Aunque no hay una confirmación oficial, es común que este tipo de proyectos se mantengan en secreto y bajo llave hasta que se finalicen los acuerdos, se cierren los contratos y se tengan todos los detalles bien definidos. Esto es algo normal en el mundo del cine y la televisión, especialmente en producciones de gran envergadura como esta. La falta de una declaración oficial, por lo tanto, no necesariamente significa que el proyecto no vaya a suceder. La industria del entretenimiento en general y la turca en particular, son expertas en el manejo del misterio y la intriga. Mantener la expectativa alta y el hermetismo alrededor de un proyecto es una estrategia común para generar más interés y expectación. Por lo tanto, la ausencia de una confirmación oficial no debe desanimarnos ni hacernos perder la esperanza. Lo más importante, y esto es un factor crucial, es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir, hasta el momento, no han descartado la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Ambos han manifestado en varias ocasiones su cariño y respeto mutuo, y han reconocido el éxito arrollador que tuvieron juntos en Pájaro Soñador. Esta actitud, esta conexión positiva y cordial, es un factor clave, un elemento fundamental para que un proyecto de esta magnitud se lleve a cabo con éxito. Si hubiera cualquier tipo de tensión, mal rollo o desacuerdo entre ellos, sería prácticamente imposible que un proyecto de esta magnitud se concretara. Pero por el contrario, siempre han mantenido una relación cordial y profesional, basada en el respeto mutuo y en la admiración por el trabajo del otro. Esto sin duda es una gran noticia y una señal de esperanza para todos los que soñamos con verlos juntos de nuevo. Además, y esto es algo que no podemos pasar por alto, los fans, con su pasión y su dedicación, han hecho su trabajo. Han inundado las redes sociales con mensajes, peticiones, deseos y súplicas de que este proyecto se haga realidad. Han creado hashtags, fanarts, edits, vídeos, fanfiction y todo tipo de contenido relacionado con Venecia Romántica y con la posible reunión de Can Yaman y Demet Özdemir. La presión de los fans, el clamor popular, es un factor a considerar para cualquier productor, director o ejecutivo de la industria. Cuando la demanda es alta, cuando el público expresa con tanta vehemencia su deseo de ver algo, las probabilidades de que el proyecto se materialice y se haga realidad aumentan considerablemente. Los productores, los inversores, siempre están atentos a lo que el público quiere, a lo que el mercado demanda. Y en este caso, el mercado, los fans, están pidiendo a gritos Venecia Romántica. Ahora bien, ¿tipo de historia podríamos esperar en Venecia Romántica? Si nos basamos en el nombre y en la ambientación, podemos intuir que se trataría de una historia de amor romántica, ambientada en el marco incomparable de Venecia. Podríamos imaginar una trama en la que los personajes interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir se reencuentran en Venecia,
después de haberse separado, de haber tenido una historia en el pasado, o de haber tenido sus vidas separadas por las circunstancias. Tal vez uno de ellos viaja a Venecia por trabajo, por placer, por algún motivo específico, y allí se cruza con el otro, o quizás ambos coinciden en la ciudad por casualidad, por alguna coincidencia del destino. El reencuentro podría estar lleno de emociones, de recuerdos, de sentimientos encontrados, y por supuesto de la chispa, de la conexión que siempre existió entre ellos. Venecia, con su atmósfera romántica, con sus canales, con sus puentes, con su magia, sería el escenario perfecto para que esa llama del amor se reavive, para que la pasión resurja con más fuerza que nunca. También podríamos imaginar que la historia se desarrolle en medio de intrigas, misterios o situaciones inesperadas. El cine turco, como ya sabemos, es conocido por sus giros argumentales, por sus sorpresas, por sus tramas complejas y por sus personajes con múltiples capas. Estoy seguro de que los guionistas, con su creatividad y su talento, podrían crear una trama muy interesante, llena de suspense, de intriga y de emoción. Los personajes interpretados por Can y Demet podrían estar envueltos en algún tipo de conflicto, en una investigación, en una situación peligrosa, en un secreto por descubrir, lo que añadiría emoción y suspenso a la historia. Quizás un robo de obras de arte, una conspiración internacional, una historia de espías. Las posibilidades son infinitas. El toque de misterio y acción, combinado con el romance, podría ser una fórmula ganadora. En definitiva, las posibilidades son infinitas, y lo único que podemos hacer es esperar, cruzar los dedos y desear que este proyecto se haga realidad. Pero honestamente, la sola idea de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en la gran pantalla, en un entorno tan romántico, mágico y evocador como Venecia, es algo que ya nos emociona a todos, que nos hace soñar despiertos y que nos llena de ilusión. Y hablando de emociones, me gustaría saber qué opinan ustedes, mis queridos espectadores. ¿Qué esperan de Venecia romántica? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Qué papel les gustaría que interpretaran Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué otros actores les gustaría que formaran parte del elenco? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, discutir con ustedes sobre estos temas, compartir sus ideas y por supuesto construir juntos este sueño. En resumen, hoy hemos hablado sobre la posible reunión cinematográfica de Can Yaman y Demet Özdemir en Venecia romántica. Hemos repasado la química innegable que existe entre ellos, el éxito rotundo de Pájaro Soñador, los rumores y especulaciones que rodean el proyecto y las posibles tramas y escenarios que podríamos esperar. Y aunque todavía no hay nada confirmado, la posibilidad de verlos juntos de nuevo es más real y palpable que nunca, y la emoción es inmensa. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya emocionado tanto como a mí la idea de Venecia romántica. No olviden dejar un like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras novedades sobre el mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y sorpresas. Hasta pronto y que la magia del cine turco nos siga acompañando.